¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente cuando la persona que trajiste al mundo te da la espalda? Yo soy Roberto Méndez, tengo 72 años, y lo que voy a contarles es tan impactante que incluso ahora, meses después, me cuesta creer que realmente sucedió. Esta es la historia de cómo mi propio hijo me echó de mi casa como si fuera un perro callejero, pero lo que él no sabía es que la justicia tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Si ustedes creen que han visto ingratitud, esperen a escuchar lo que me pasó. Les prometo que lo que viene después les dejará sin palabras. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposa Guadalupe falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Guadalupe era el alma de nuestra familia, la mujer que mantenía unida a nuestra familia como el cemento mantiene unidos los ladrillos de una casa. Cuando ella partió, sentí como si alguien hubiera apagado el sol. Nuestra casa en las afueras de Puebla, esa hermosa propiedad con jardín que habíamos construido juntos durante más de 40 años de matrimonio, de repente se sentía vacía y fría, como un mausoleo. Durante los primeros meses después de su muerte, apenas podía funcionar. Me levantaba por las mañanas y no sabía qué hacer conmigo mismo. El desayuno que Guadalupe preparaba con tanto amor, los tamales y el café de olla que llenaban la casa con su aroma, todo eso había desaparecido. La casa estaba en silencio, un silencio ensordecedor que me recordaba constantemente su ausencia. Mis hijos, Eduardo y Sofía, vinieron al funeral, por supuesto. Eduardo llegó desde la Ciudad de México con su esposa Verónica y mis 2 nietos, Mateo y Daniela. Sofía vino desde Guadalajara con su familia. Pero aquí está la cosa que me rompió el corazón. Tan pronto como terminó el funeral, tan pronto como pusimos a Guadalupe en su lugar de descanso final en el Panteón Municipal, todos desaparecieron. Eduardo volvió a su vida en la capital, a su trabajo importante en una empresa de tecnología. Sofía regresó a Guadalajara con su marido y sus hijos, y yo me quedé solo en esa casa grande, rodeado de recuerdos y silencio. ¿Saben lo que es despertar cada mañana en una cama vacía, después de 45 años de compartirla con alguien? ¿Saben lo que es cocinar para una sola persona, cuando toda tu vida cocinaste para una familia? Es como si una parte de ti hubiera muerto también. Y créanme, hubo días en los que deseé haberme ido yo primero. Pasaron 6 meses así, 6 meses de soledad y tristeza. Traté de mantenerme ocupado. Iba al mercado cada mañana, compraba verduras frescas y chiles, como solía hacer con Guadalupe. Intentaba cocinar, pero la comida no sabía igual. Visitaba a mis viejos amigos en el parque. Jugábamos dominó los martes y jueves, pero incluso eso se sentía vacío. Todos ellos todavía tenían a sus esposas. Yo era el único viudo del grupo, y entonces, como un rayo de luz en la oscuridad, apareció Patricia. La conocí en el supermercado, de todos los lugares. Yo estaba en el pasillo de las verduras, tratando de recordar cómo Guadalupe elegía los jitomates perfectos, cuando esta mujer se acercó y me dijo: «Disculpe, señor, pero esos jitomates no están buenos. Déjeme ayudarle a elegir los mejores». Tenía una sonrisa cálida y ojos amables. Me recordó a Guadalupe en la forma en que tocaba las verduras, sintiendo su firmeza, oliendo su frescura. Patricia tenía 58 años, era viuda también. Su esposo había muerto 5 años atrás en un accidente de trabajo. Tenía 2 hijas adultas que vivían en el norte, en Monterrey, trabajando en las maquiladoras. Como yo, estaba sola. Como yo, conocía el dolor de la pérdida. Como yo, entendía lo que significaba despertar en una casa vacía. Comenzamos a vernos para tomar café. Nada romántico al principio, solo 2 personas mayores que compartían su soledad. Íbamos a la cafetería del centro, nos sentábamos junto a la ventana y hablábamos por horas. Ella me contaba sobre sus hijas, sobre cómo las extrañaba. Yo le contaba sobre Eduardo y Sofía, sobre cómo rara vez me llamaban. ¿Sabes qué es lo más triste, Patricia?, le dije un día mientras removía mi café. Que crías a tus hijos, les das todo, sacrificas tus sueños por los de ellos, y al final, cuando más los necesitas, están demasiado ocupados con sus propias vidas para recordar que existes. Ella asintió con comprensión. Así es la vida moderna, Roberto. Los hijos crecen, se van,
construyen sus propias familias. No es que no nos quieran, es solo que tienen sus propias preocupaciones. Pero yo no podía aceptar eso, no después de todo lo que había hecho por Eduardo. ¿Recuerdan que mencioné que trabajaba en tecnología? Pues bien, ¿quién creen que pagó su educación universitaria? Yo trabajé doble turno en la fábrica de textiles durante 6 años para poder pagar su carrera en el Tecnológico de Monterrey. Guadalupe tomó trabajos de limpieza los fines de semana. Nos sacrificamos todo para que Eduardo pudiera tener un futuro mejor que el nuestro. Y cuando se casó con Verónica, ¿quién creen que les dio el enganche para su departamento en la Ciudad de México? Yo saqué dinero de nuestros ahorros, dinero que Guadalupe y yo habíamos guardado durante años para nuestra jubilación. Les dimos 200,000 pesos, 200,000 pesos que nos costó años ahorrar. Pero después de que Guadalupe murió, Eduardo me llamaba una vez al mes, si acaso. Y las conversaciones siempre eran las mismas. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, bien, tengo mucho trabajo, te llamo luego. Y luego nunca llegaba. Con el tiempo, Patricia y yo nos volvimos más cercanos. No fue algo que planeáramos, simplemente sucedió. Un día, después de unos 6 meses de conocernos, me tomó la mano por encima de la mesa en la cafetería y dijo: «Roberto, sé que todavía amas a Guadalupe. Yo todavía amo a mi esposo. Pero los dos estamos vivos, y los vivos necesitan compañía. No podemos vivir en el pasado para siempre». Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Guadalupe había muerto, y aunque siempre la amaría, yo todavía estaba aquí. Todavía estaba respirando. Y Patricia me hacía sentir vivo de nuevo. Si están disfrutando esta historia y quieren saber qué pasó después, les pido que se suscriban al canal. Créanme, lo que viene a continuación es aún más impactante. Eventualmente Patricia comenzó a pasar más tiempo en mi casa. Al principio, solo venía a cocinar para mí los domingos. Hacía pozole como Guadalupe solía hacer, aunque con su propio toque especial. Luego comenzó a venir los miércoles también, y luego los viernes. Antes de darme cuenta, estaba quedándose la mayoría de las noches. No era romance lo que nos unía, aunque admito que había afecto. Era más bien una asociación de supervivencia, 2 personas mayores que se negaban a rendirse a la soledad. Ella tenía pesadillas sobre la muerte de su esposo, y yo tenía las mías sobre Guadalupe. Cuando uno de nosotros despertaba gritando en medio de la noche, el otro estaba ahí para consolarlo. La casa comenzó a sentirse viva de nuevo. Patricia plantó flores en el jardín, las mismas caléndulas y bugambilias que Guadalupe solía cultivar. Abrió las cortinas que yo había mantenido cerradas durante meses. Puso música en la radio mientras cocinaba. Lentamente, muy lentamente, la vida regresó a esa casa. Y entonces, un día hace aproximadamente 1 año, mientras estábamos sentados en el patio trasero, bebiendo limonada y viendo el atardecer, Patricia dijo algo que cambió todo. «Roberto, tengo que decirte algo importante. Mis hijas quieren que me vaya a vivir con ellas a Monterrey. Dicen que es peligroso para una mujer de mi edad vivir sola». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de perder a Patricia, de volver a esa terrible soledad, era insoportable. «No te vayas», le dije tomando su mano. «Quédate aquí, quédate conmigo». Ella me miró con esos ojos amables. «Roberto, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que nos casemos. Sé que no es un romance de película, sé que ambos somos mayores y que ambos todavía amamos a nuestros difuntos cónyuges. Pero nos tenemos el uno al otro. ¿No es eso suficiente?» Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. «¿Estás seguro, Roberto? ¿Qué dirán tus hijos?» «Mis hijos apenas me hablan», dije con amargura. «¿Por qué debería importarme lo que piensen? Ese fue mi primer error. Ese fue el momento en que debería haberme detenido y pensado las cosas con más cuidado». Pero estaba tan desesperado por no estar solo, tan asustado de volver a esa casa vacía y silenciosa, que no pensé en las consecuencias. Nos casamos un mes después, en una ceremonia pequeña en el juzgado municipal. Solo estuvimos nosotros, 2 testigos que Patricia conocía, y el juez. No les dije a Eduardo ni a Sofía. ¿Para qué? Pensé que era mi vida, mi decisión.
Ellos no habían estado ahí cuando los necesitaba, así que ¿por qué deberían tener voz en esto? Patricia se mudó oficialmente a la casa. Combinamos nuestros muebles, nuestras posesiones. Ella trajo sus fotografías familiares, sus platos especiales, su vieja máquina de coser. La casa se sentía llena de nuevo, viva de nuevo. Durante 3 meses fuimos felices, o al menos tan felices como 2 viudos mayores pueden ser. Teníamos una rutina. Yo preparaba el café por las mañanas mientras ella hacía el desayuno. Íbamos juntos al mercado los martes. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de San Miguel. No era la misma vida que tuve con Guadalupe, pero era una vida, y después de meses de apenas existir, eso era suficiente. Pero entonces, en una tarde de sábado, hace 9 meses, todo se derrumbó. Yo estaba en el jardín, podando los rosales, cuando escuché el timbre. Patricia fue a abrir la puerta, y escuché voces. Al principio no reconocí quiénes eran, pero entonces escuché una voz que no había oído en meses. Eduardo, ¿dónde está mi padre? Su voz sonaba dura, enojada. Me quité los guantes de jardinería y caminé hacia la puerta principal. Ahí estaba Eduardo, con Verónica a su lado, y detrás de ellos, Sofía con su esposo Javier. Todos me miraban como si hubiera cometido un crimen. Eduardo, Sofía, dije, tratando de sonreír. ¡Qué sorpresa! No sabía que venían. Por supuesto que no lo sabías, dijo Eduardo fríamente, porque no nos dijiste que te habías casado con una extraña. Ahí estaba, la palabra que temía, extraña. Como si Patricia, esta mujer que había estado a mi lado cuando ellos no estaban, que había llenado el vacío que ellos dejaron, fuera una intrusa. Patricia no es una extraña, dije tranquilamente, es mi esposa, tu esposa. La voz de Sofía estaba llena de incredulidad. Papá, mamá apenas lleva muerta 2 años. ¿Cómo pudiste? 2 años y medio, corregí, y he estado solo todo ese tiempo. ¿Dónde estaban ustedes? Eduardo se acercó, su cara roja de ira. ¿Dónde estábamos? Estábamos viviendo nuestras vidas, papá. Tenemos trabajos, familias, responsabilidades. No podemos estar aquí cuidándote todo el tiempo. No pedí que me cuidaran, dije, sintiendo mi propia ira comenzar a subir. Solo pedí que recordaran que existo, una llamada telefónica de vez en cuando, una visita ocasional. Era mucho pedir. Verónica se adelantó entonces, y lo que dijo me dejó helado. Roberto, necesitamos hablar sobre esta casa. ¿Qué hay sobre la casa?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía hacia dónde iba esto. Esta casa vale mucho dinero, dijo Verónica. Sus ojos fríos y calculadores me recordaron a una serpiente. Eduardo y yo hemos estado investigando. El mercado inmobiliario en esta zona ha explotado. Esta propiedad podría venderse por al menos 4 millones de pesos, quizás más. Sentí que el mundo comenzaba a girar. ¿Vender la casa que construí con Guadalupe? Papá, sé razonable, intervino Eduardo. Esta casa es demasiado grande para ti, y ahora que has traído a esta mujer aquí, ¿quién sabe cuáles son sus intenciones? Podría estar después de tu dinero, de la propiedad. Patricia, que había estado parada en silencio junto a mí, finalmente habló. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme. Yo no quiero nada de Roberto excepto compañía. Tengo mi propia pensión, mi propio dinero, no necesito el de él. Oh, por favor, se burló Verónica. Eso es lo que todas dicen. Mi madre me advirtió sobre mujeres como tú. Te aprovechas de hombres mayores vulnerables. La furia me inundó entonces. Suficiente. Esta es mi casa, y Patricia es mi esposa. Ustedes no tienen derecho a venir aquí, y tenemos todo el derecho. Gritó Eduardo, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo como realmente era, un hombre codicioso, egoísta, que solo se preocupaba por el dinero. Somos tus herederos, papá. Esta propiedad debería ser nuestra. Debería ser suya, repetí, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. Todavía estoy vivo, Eduardo. Esta propiedad es mía mientras yo viva. Y entonces Sofía dijo algo que me destrozó el corazón. Papá, estamos preocupados por ti. Has estado actuando de manera extraña, casándote con una desconocida sin decirnos. Tal vez deberíamos considerar que ya no puedes cuidar de ti mismo. Las implicaciones de sus palabras eran claras.
Querían declararme incompetente, querían quitarme todo, pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que yo había mantenido en secreto, era que 3 semanas antes de que aparecieran, yo había tomado una decisión que cambiaría todo. Si quieren saber qué pasó después y cómo la policía se involucró, no olviden suscribirse al canal. Les prometo que lo que viene los dejará sin aliento. Verán, después de casarme con Patricia, comencé a preocuparme. No por ella, sino por lo que podría pasar si algo me sucedía. ¿Qué pasaría con Patricia si yo moría? Eduardo y Sofía la echarían, la dejarían en la calle, así que fui a ver a un abogado, el licenciado Hernández, un hombre honesto que había sido amigo de la familia durante años. Le expliqué mi situación, le dije sobre Patricia, sobre mis miedos, sobre mis hijos. Don Roberto, me dijo, quitándose los lentes y mirándome seriamente, entiendo su preocupación, y tengo que decirle que su instinto es correcto. Si algo le pasa a usted, sus hijos podrían desafiar a su esposa en los tribunales. Podría volverse muy feo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Él pensó por un momento, luego abrió su escritorio y sacó algunos papeles. Hay varias opciones. Podemos hacer un testamento que especifique claramente que Patricia tiene derecho a vivir en la casa mientras viva. O, hizo una pausa, podemos transferir la propiedad de la casa directamente a su nombre ahora. Transferir la propiedad, repetí. Sí, haría a Patricia la dueña legal de la casa. De esa manera, no importa lo que pase con usted, ella estaría protegida. Debería haber pensado más cuidadosamente sobre esto. Debería haber considerado todas las opciones. Pero todo lo que podía pensar era en Patricia siendo echada por mis hijos, quedándose sin hogar en su vejez. Hagámoslo, dije. Transfiera la casa a su nombre. El licenciado Hernández asintió lentamente. Es su decisión, don Roberto, pero le aconsejo que piense cuidadosamente. Esta es una propiedad valiosa. Lo he pensado, mentí. En realidad, estaba actuando por emoción, por miedo. Quiero que Patricia esté protegida. Firmamos los papeles esa misma semana. La casa, la propiedad por la que Guadalupe y yo habíamos trabajado durante décadas, ahora estaba legalmente a nombre de Patricia. Le dije a Patricia, por supuesto. Ella lloró cuando se lo conté. Roberto, no puedo aceptar esto, es demasiado. Tú eres mi esposa, le dije. Lo que es mío es tuyo. Además, esto me da paz mental, saber que estarás cuidada. Ella me abrazó fuerte. Prometo que nunca te arrepentirás de esto. Y en ese momento le creí, completamente. Pero ahora, parado en mi sala mientras mis hijos me gritaban, mientras me acusaban de ser senil e incompetente, comencé a preguntarme si había cometido el error más grande de mi vida, porque lo que pasó después, en los siguientes días, fue algo que nunca en mi peor pesadilla habría imaginado. La tensión en mi sala era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Eduardo, Sofía, Verónica y Javier me miraban como si fuera un criminal. Patricia estaba a mi lado, su mano temblando ligeramente mientras sostenía la mía. «Papá», dijo Eduardo, su voz tomando un tono más suave pero de alguna manera más amenazante, «seamos razonables. Sabemos que has pasado por mucho desde que mamá murió. El duelo puede hacer que las personas tomen decisiones irracionales. No hay nada irracional en casarme», respondí firmemente. Verónica soltó una risa amarga. «No, un hombre de 72 años casándose con una mujer que apenas conoce, sin decirle a su familia, sin pensar en las consecuencias. Eso suena bastante irracional para mí». «La conozco lo suficientemente bien», dije, «y no necesito tu aprobación». Sofía se adelantó, lágrimas en sus ojos. Al menos ella tenía la decencia de mostrar emoción. «Papá, por favor, mamá apenas lleva muerta. ¿Cómo puedes traer a otra mujer a la casa que compartiste con ella, a la casa donde crecimos? Es como si estuvieras borrando su memoria». Esas palabras me dolieron más de lo que ella sabría, porque yo también había luchado con esa culpa. Cada vez que Patricia cocinaba en la cocina de Guadalupe, cada vez que dormíamos en la cama que Guadalupe y yo compartimos durante décadas, sentía una punzada de culpa, pero la alternativa era morir lentamente de soledad, y yo no estaba listo para eso. «Tu madre está aquí», dije, tocando mi corazón, «siempre estará aquí». «Pero ella se fue, Sofía,
Y yo todavía estoy vivo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme solo en esta casa hasta que muera? Podrías haberte mudado con uno de nosotros, sugirió Sofía. ¿De verdad? No pude evitar el tono sarcástico. Eduardo, cuando Guadalupe murió, ¿cuántas veces me invitaste a tu casa en la Ciudad de México? ¿Cuántas veces me dijiste, papá, ven a quedarte con nosotros? Eduardo desvió la mirada. Sabes que nuestro departamento es pequeño, no hay espacio. Y tú, Sofía, cuando más te necesitaba, ¿dónde estabas? Tengo mis propios hijos que cuidar, papá, dijo ella defensivamente. No puedo simplemente dejar todo para... Exactamente, la interrumpí. Todos tienen sus propias vidas. Y ahora yo tengo la mía, con Patricia. El ambiente se volvió aún más tenso. Podía ver a Eduardo y Verónica intercambiando miradas, como si estuvieran comunicándose silenciosamente. Y entonces Verónica dejó caer la bomba. Roberto, hay algo más que necesitas saber. Eduardo y yo hemos consultado con un abogado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Un abogado? Sí, dijo Eduardo, su voz ahora completamente fría y profesional. Dadas las circunstancias, las decisiones extrañas que has estado tomando, creemos que es necesario tomar medidas legales para proteger los intereses de la familia. ¿Qué tipo de medidas legales?, pregunté, aunque ya tenía una idea terrible de lo que venía. Vamos a solicitar una evaluación de tu capacidad mental, dijo Verónica sin rodeos, para determinar si eres capaz de tomar decisiones financieras y legales por ti mismo. El shock me dejó sin palabras por un momento. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, querían declararme incompetente. Están locos, logré decir finalmente. No tienen ningún derecho. Tenemos todo el derecho, respondió Eduardo. Especialmente si estás siendo manipulado por alguien que solo está interesada en tu dinero. Patricia finalmente explotó. Ya les dije que no quiero el dinero de Roberto. Tengo mi propia pensión del IMES. Tengo mis propios ahorros. No necesito nada de él excepto su compañía. Eso es lo que todas las cazafortunas dicen, escupió Verónica. Antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca. La casa ya está a nombre de Patricia. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Eduardo fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Qué dijiste? Ya me escuchaste. Hace 3 semanas transferí la propiedad de esta casa al nombre de Patricia. Ella es la dueña legal ahora. Lo que sucedió después fue caos absoluto. Eduardo comenzó a gritar, su cara poniéndose de un rojo intenso que me preocupó por su presión arterial. Verónica parecía estar en estado de shock, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Sofía comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza sino de ira, y Javier, que había estado callado todo este tiempo, simplemente negó con la cabeza en disgusto. «Estás loco», gritó Eduardo, «completamente loco. ¿Cómo pudiste regalar la casa familiar a una extraña?» «Ella no es una extraña, es mi esposa», grité de vuelta. «Una esposa que conoces desde hace menos de 1 año». Eduardo estaba fuera de sí. «Papá, esa casa vale millones, es nuestra herencia, es lo que mamá y tú construyeron para nosotros. Tu madre y yo construimos esa casa para vivir en ella», respondí fríamente. «No para que ustedes la vendieran en cuanto muriéramos». Verónica se adelantó, sus ojos brillando con una mezcla de ira y algo más oscuro. «Esto no va a quedar así, Roberto. Vamos a impugnar esa transferencia. Demostraremos que estabas bajo influencia indebida, que esta mujer te manipuló. Inténtenlo», dije, aunque mi voz temblaba. El licenciado Hernández se aseguró de que todo fuera legal. Firmé esos papeles en plenas facultades mentales, con testigos presentes. Eduardo comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos en su cabeza. De repente se detuvo y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de odio, resentimiento y determinación. «Muy bien, papá. Si así es como quieres jugar esto, entonces juguemos. Patricia puede ser dueña de la casa, pero tú todavía vives aquí. Y vamos a hacer tu vida tan miserable que desearás nunca haberte casado con ella». «Eduardo», advirtió Sofía, pero él la ignoró. «Vamos a visitarte cada semana», continuó Eduardo. «Vamos a documentar cada pequeña cosa extraña que hagas, cada olvido, cada error.
Vamos a construir un caso tan sólido que ningún juez en México podrá negarnos la tutela. Sal de mi casa, dije en voz baja. ¿Tu casa?, se rió Eduardo amargamente. Acabas de decir que es la casa de Patricia ahora, así que técnicamente estás viviendo en la casa de ella. Tenía razón, y eso me asustó. Por primera vez me di cuenta del error que podría haber cometido, pero no podía mostrar debilidad ahora. Ambos queremos que se vayan, dijo Patricia, su voz sorprendentemente firme. Esta es nuestra casa, y no son bienvenidos aquí si vienen a causar problemas. Verónica la miró con puro veneno. Oh, vamos a volver, cuenta con ello, y cuando lo hagamos, traeremos a las autoridades con nosotros. Finalmente se fueron, pero no sin antes Eduardo haciendo una última amenaza en la puerta. Esto no ha terminado, papá. Ni siquiera ha comenzado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me derrumbé en el sofá. Todo mi cuerpo temblaba. Patricia se sentó a mi lado, tomando mi mano. «Roberto, ¿qué hemos hecho?», susurró. «No lo sé», admití. «Dios mío, no lo sé». Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Eduardo cumplió su promesa. Comenzaron a aparecer en la casa sin previo aviso. Eduardo venía con Verónica, a veces con los niños, Mateo y Daniela, que me miraban con confusión y un poco de miedo. Sofía venía también, aunque podía ver que ella estaba menos segura de esto que Eduardo. Comenzaron a hacer preguntas. «Papá, ¿qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha? ¿Recuerdas lo que desayunaste esta mañana?», como si estuviera tratando de atraparme en algún signo de demencia. Verónica empezó a tomar fotos de la casa, documentando cada plato en el fregadero, cada cosa fuera de lugar. «Solo queremos asegurarnos de que estés siendo cuidado adecuadamente», decía con una sonrisa falsa. Eduardo comenzó a revisar las cuentas bancarias. Como había sido mi contacto de emergencia durante años, todavía tenía acceso a alguna información. «Solo verificando que no haya transacciones sospechosas, papá, por tu propia protección». La presión era intolerable. Patricia y yo comenzamos a discutir. Ella quería devolver la casa, decir que todo había sido un error. «No puedo vivir así, Roberto», me dijo una noche después de que Eduardo y Verónica pasaran 3 horas interrogándome. «Tus hijos me odian, piensan que soy una cazafortunas. Tal vez debería simplemente darles lo que quieren». «¿Y qué pasa contigo?», pregunté. «Si revierto la casa a mi nombre y algo me pasa, te dejarán en la calle». «Preferiría estar en la calle que vivir bajo este tipo de estrés», dijo ella, y vi que realmente lo decía en serio. Pero yo era demasiado orgulloso para ceder, demasiado terco. Había tomado mi decisión, y no iba a dejar que Eduardo me intimidara para cambiarla. Si están viendo esto y quieren saber cómo terminó esta pesadilla, por favor suscríbanse a los consejos del abuelo. Lo que sucedió después cambió todo. Las cosas llegaron a un punto crítico hace 6 meses. Era el cumpleaños de Mateo, mi nieto, y Eduardo insistió en que la fiesta se hiciera en mi casa. «Es lo suficientemente grande», dijo, «y Mateo quiere que el abuelo esté ahí». Debería haberme negado, debería haber visto que era una trampa, pero era mi nieto, y no lo había visto en meses. Extrañaba a esos niños. El día de la fiesta llegaron todos, no solo Eduardo y su familia, sino también Sofía con la suya, e incluso algunos primos y tíos que no había visto en años. La casa estaba llena de gente. Patricia había trabajado duro preparando comida. Hizo tamales, pozole, taquitos dorados. Quería demostrarles a todos que era una buena esposa, que me cuidaba bien. Pobre mujer ingenua. No entendía que nada de lo que hiciera cambiaría sus mentes. Al principio, todo parecía ir bien. Los niños jugaban en el jardín, los adultos comían y bebían. Mateo estaba feliz, abriendo sus regalos. Incluso Eduardo parecía relajado. Pero yo debería haber sabido que era la calma antes de la tormenta. Después de que cortamos el pastel, Eduardo pidió la atención de todos. «Quiero hacer un brindis», anunció, levantando su copa de tequila. «Por mi padre, Roberto Méndez, un hombre que trabajó duro toda su vida para darnos un hogar, un hombre que amó a nuestra madre, Guadalupe, con todo su corazón. Hasta ahora todo bien, pero entonces su tono cambió,
Y también quiero brindar por las nuevas adiciones a nuestra familia, por Patricia, quien tan rápidamente llenó el lugar de nuestra madre, y por su increíble suerte de encontrar a un viudo rico con una casa valiosa. El insulto era claro. Patricia se puso pálida. Yo me puse de pie de un salto. Eduardo, eso es suficiente. Eduardo se rió. Papá, apenas estoy comenzando. Todos aquí merecen saber la verdad. Merecen saber que esta mujer te manipuló para que le dieras nuestra casa familiar, la casa que mamá amaba, la casa donde crecimos. Eduardo, detente, gritó Sofía, claramente incómoda con hacia dónde iba esto. Pero Eduardo estaba en racha ahora, alimentado por el tequila y meses de resentimiento acumulado. ¿Saben todos que mi padre le dio la casa a esta mujer? Una mujer que conoció en un supermercado hace menos de un año, mientras que nosotros, sus propios hijos, no recibimos nada. La habitación estaba completamente silenciosa ahora. Todos los ojos estaban sobre nosotros. La casa es mía para dar a quien quiera, dije, mi voz temblando de ira. Y si hubieran estado aquí cuando los necesitaba, si hubieran mostrado un poco de amor o preocupación, tal vez las cosas serían diferentes. Amor, la voz de Eduardo se elevó. ¿Quieres hablar de amor? ¿Qué hay del amor que deberías haber tenido por mamá? ¿Qué hay de su memoria? Tu madre está muerta, Eduardo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Y yo todavía estoy vivo. No voy a disculparme por querer ser feliz. ¿Feliz?, se burló Eduardo. ¿O solo asustado de estar solo? Eso me dolió porque era verdad. Pero antes de que pudiera responder, Patricia intervino. Ya es suficiente. Todos ustedes salgan de esta casa. Ahora, Verónica se rió. Escuchen a la reina dando órdenes en la casa que robó. Yo no robé nada, gritó Patricia, lágrimas corriendo por sus mejillas. Amo a Roberto. No me importa su dinero o su casa. Por supuesto que no, dijo Verónica con sarcasmo. Por eso te aseguraste de que te pusiera la casa a tu nombre. Muy conveniente. Fue Patricia quien sugirió eso, admití. Fue mi idea. Quería protegerla. Protegerla. Eduardo estaba incrédulo. ¿Qué hay de protegernos a nosotros? ¿Tus propios hijos? ¿La familia de mamá? Ustedes no necesitan protección, exploté. Ustedes tienen sus propias casas, sus propios trabajos, su propio dinero. ¿Qué tiene Patricia? Una pensión miserable y una habitación alquilada en un barrio peligroso. Eso no es nuestro problema, dijo Verónica fríamente. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No les importaba Patricia, no les importaba mi felicidad. Todo lo que les importaba era el dinero, la propiedad, su herencia. Salgan, dije en voz baja, salgan de mi casa, todos ustedes. Con gusto, dijo Eduardo. Pero no creas que esto termina aquí, papá. Vamos a pelear esto. Vamos a recuperar esa casa, cueste lo que cueste. Se fueron, todos ellos. Incluso Sofía, aunque podía ver la duda en sus ojos. Los niños estaban llorando, confundidos por lo que estaba pasando. Mateo seguía preguntando, ¿por qué están enojados con el abuelo? Cuando se fueron, Patricia y yo nos quedamos en medio de los restos de la fiesta. Globos desinflados, platos de comida a medio comer, el pastel de cumpleaños con solo unas pocas rebanadas cortadas. Roberto, dijo Patricia en voz baja, creo que cometimos un gran error. Lo sé, admití. Dios mío, lo sé. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que Eduardo ya había puesto en marcha su plan. Un plan que culminaría en la peor humillación de mi vida. Y ese plan estaba a punto de ejecutarse. 2 semanas después de la desastrosa fiesta de cumpleaños, las cosas se pusieron aún peor. Eduardo y Verónica no solo cumplieron su amenaza de hacer nuestras vidas miserables, la superaron con creces, comenzaron a aparecer a todas horas. A las 6 de la mañana, cuando Patricia y yo apenas estábamos despertando. A las 11 de la noche, justo cuando nos estábamos preparando para dormir. Siempre con alguna excusa, solo queríamos asegurarnos de que estés bien, papá. Pasábamos por aquí y pensamos en visitarte. Los niños querían ver al abuelo, pero yo sabía la verdad. Estaban tratando de desgastarnos, y estaba funcionando. Patricia comenzó a tener problemas para dormir. La escuchaba levantarse en medio de la noche, caminando por la casa.
Una vez la encontré en la cocina a las 3 de la mañana, simplemente sentada en la oscuridad llorando. «No puedo más, Roberto», me dijo. «Cada vez que escucho un coche afuera, mi corazón comienza a latir rápido pensando que son ellos. Cada timbre me hace saltar. Esto no es vida». «Lo sé, mi amor», le dije, usando ese término de cariño por primera vez, y me di cuenta de que era verdad. En algún momento durante todo este caos, Patricia se había convertido en algo más que una compañera conveniente. Me había encariñado con ella, pero no podemos dejarlos ganar. «¿Ganar qué?», preguntó ella. «¿Qué estamos ganando al resistir? ¿Vale la pena toda esta angustia?». No tenía respuesta para eso. Entonces las cosas se pusieron realmente feas. Eduardo comenzó a hablar con los vecinos. Don Armando, que vivía en la casa de al lado y había sido nuestro vecino durante 20 años, dejó de saludarme. La señora Campos, que solía traernos tamales los domingos, ya no venía. Cuando le pregunté por qué, Patricia me dijo que la había escuchado hablando con otras vecinas en el mercado. «Dicen que soy una cazafortunas», me contó Patricia, su voz quebrada. «Dicen que manipulé a un pobre viejo para que me diera su casa. Eduardo les ha estado diciendo a todos que soy una estafadora». La humillación ardía en mi pecho. Mi propio hijo estaba destruyendo mi reputación en el vecindario donde había vivido durante décadas. Pero Eduardo no se detuvo ahí. También fue al centro comunitario donde yo jugaba dominó con mis amigos todos los martes y jueves. Mi amigo Héctor me llamó una tarde. «Roberto, amigo, tengo que decirte algo. Tu hijo estuvo aquí ayer». «Eduardo, ¿qué quería?». «Nos habló a todos. Nos dijo que no estás bien de la cabeza, que una mujer te está manipulando, que deberíamos vigilarte y reportar cualquier comportamiento extraño». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Y ustedes qué le dijeron?». «Le dijimos que se fuera al diablo», respondió Héctor firmemente. «Te conozco desde hace 30 años, Roberto. Sé exactamente quién eres. Si decidiste casarte de nuevo, es tu decisión. No es asunto de nadie más. Al menos todavía tenía algunos amigos verdaderos. Pero el daño estaba hecho. Eduardo había plantado semillas de duda en la comunidad. Luego vino el golpe financiero. Una mañana recibí una llamada del banco. «Señor Méndez, necesitamos que venga a la sucursal. Hay un problema con su cuenta». Cuando llegué, el gerente del banco, el licenciado Torres, me recibió con una expresión incómoda. «Don Roberto, hemos recibido una solicitud de su hijo Eduardo para acceder a sus estados de cuenta bancarios. Dice que está preocupado por posibles fraudes o abuso financiero». «¿Puede hacer eso?», pregunté, sintiendo el pánico elevarse. «Legalmente, no puede acceder a sus cuentas sin su permiso o sin una orden judicial. Pero ha presentado documentos alegando que usted podría no ser competente para manejar sus propias finanzas». «Eso es ridículo», dije, mi voz elevándose. «Estoy perfectamente competente». «Lo sé, don Roberto, lo conozco desde hace años, pero legalmente tengo que informarle de esta situación. Si su hijo persigue esto legalmente, podría haber una investigación». Salí del banco sintiéndome violado. Eduardo estaba tratando de controlar cada aspecto de mi vida. Esa noche, Patricia y yo tuvimos nuestra peor pelea. «Tenemos que detener esto», me dijo. «Tenemos que darles lo que quieren». «¿Qué quieren?», grité. «¿Quieren la casa? ¿Quieren echarte? ¿Es eso lo que quieres?». «Prefiero irme voluntariamente que vivir bajo este tipo de asedio», respondió ella. «Roberto, esto nos está destruyendo, te está destruyendo. Mira lo que te están haciendo, tu propia familia». «No son mi familia», dije amargamente. «Mi familia era Guadalupe, tú eres mi familia ahora. Ellos son como buitres esperando a que muera». Patricia se quedó callada por un largo momento. Luego dijo algo que me congeló. «¿Y si tuvieran razón, qué? ¿Y si tuvieran razón sobre mí?». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Y si soy una cazafortunas? ¿Y si inconscientemente te manipulé? Quiero decir, conocí a un hombre rico y solitario, y ahora soy dueña de su casa. Desde afuera se ve exactamente como dicen que es. Tú no eres así», le dije firmemente. «Yo te conozco, Patricia». «¿Me conoces?», preguntó ella. «Roberto, nos conocemos desde hace menos de un año. Tus hijos te conocen toda tu vida. Tal vez ellos ven algo que tú no ves. Esa duda,
Esa pequeña semilla de duda que Eduardo había plantado comenzó a crecer en mi mente. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si había sido manipulado sin darme cuenta? No, me dije a mí mismo, no, eso es exactamente lo que Eduardo quiere. Quiere que dude de Patricia, que dude de mí mismo. Vete a la cama, le dije a Patricia. Estás cansada, ambos lo estamos. Las cosas se verán mejor por la mañana, pero las cosas no se vieron mejor por la mañana. Se vieron mucho, mucho peor. Si esta historia les está manteniendo al borde de sus asientos, por favor consideren suscribirse al canal. Lo que viene después es algo que nunca hubiera imaginado en mis peores pesadillas. Al día siguiente era sábado. Patricia había ido al mercado temprano en la mañana. Yo estaba en el jardín, tratando de ocupar mi mente podando los rosales, cuando escuché voces en la puerta principal. Voces. Muchas voces. Dejé las tijeras de podar y caminé hacia el frente de la casa. Lo que vi me dejó helado. Eduardo estaba ahí, pero no estaba solo. Con él estaban Verónica, Sofía, Javier y al menos 10 personas más que no reconocí. Algunos tenían cámaras, otros tenían portapapeles. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Papá, estas personas son del Servicio de Protección de Adultos Mayores. También hay un trabajador social, un médico geriatra y un oficial de la Policía Municipal. Están aquí para hacer una evaluación de bienestar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Una evaluación de bienestar. ¿Qué significa eso? Una mujer se adelantó. Una mujer de unos 40 años con un traje formal y una expresión profesional pero compasiva. Señor Méndez, soy la licenciada Ramírez del DIF. Hemos recibido informes de que podría estar en una situación de vulnerabilidad. Estamos aquí para asegurarnos de que está bien y que no está siendo explotado o abusado. ¿Explotado? ¿Abusado? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién reportó esto? Yo lo hice, dijo Eduardo sin vergüenza. Como su hijo, es mi responsabilidad asegurarme de que esté siendo cuidado adecuadamente. No necesito ser cuidado, protesté. Estoy perfectamente bien. Señor Méndez, dijo la licenciada Ramírez suavemente, ¿podemos entrar y hablar? Solo queremos hacerle algunas preguntas. No, dije instintivamente, no sin mi abogado. Eduardo se rió. ¿Ves? Esto es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que te decía. Un hombre inocente no tendría problema con una simple evaluación. El policía se adelantó entonces. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Eduardo, con una expresión neutral. Señor Méndez, tenemos una orden judicial que nos permite entrar para realizar esta evaluación. Puede cooperar voluntariamente, o podemos proceder de manera oficial. Su elección. Me sentí atrapado, completamente atrapado. Si me negaba, parecería que tenía algo que ocultar. Si los dejaba entrar, estarían invadiendo mi privacidad, mi hogar. Está bien, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Entren. Lo que siguió fue la experiencia más humillante de mi vida. El médico me hizo sentarme y comenzó a hacerme preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha? ¿Quién es el presidente de México? Puede contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7, como si fuera un niño en la escuela, como si fuera un idiota. Mientras tanto, la trabajadora social y la licenciada Ramírez caminaban por la casa, tomando notas. Las escuché en el dormitorio, abriendo armarios, revisando el baño. La casa parece limpia. Escuché que una de ellas decía, no hay señales de negligencia o abuso. Eduardo lo seguía, señalando cosas. Pero miren aquí, esta es la habitación que era de mi madre. Ahora está llena de las cosas de esa mujer. Todas las pertenencias de mi madre han sido guardadas. Es natural que una nueva esposa quiera hacer cambios en la casa, respondió la trabajadora social. Eduardo no se dio por vencido. ¿Y qué hay de esto? Estas escrituras de propiedad. Miren la fecha. Se transfirió la casa solo semanas después de casarse. La licenciada Ramírez examinó los documentos. La transferencia parece haber sido realizada legalmente, con un abogado presente. Pero eso prueba mi punto, insistió Eduardo. ¿Qué tipo de persona se asegura de tener la casa a su nombre tan rápido?
Claramente estaba planeando esto desde el principio, sentado en mi propia sala, siendo examinado por el médico, escuchando a mi hijo tratar de construir un caso contra mí, contra Patricia, sentí que mi mundo se desmoronaba. El médico terminó su examen. Señor Méndez parece estar en plenas facultades mentales. Sus respuestas son coherentes, su memoria está intacta y muestra buen juicio. Eduardo se puso pálido. Pero tiene que haber algo. Ninguna persona racional regalaría su casa a alguien que apenas conoce. Señor, dijo la licenciada Ramírez firmemente, su padre tiene derecho a disponer de su propiedad como desee. El hecho de que usted no esté de acuerdo con su decisión no significa que sea incompetente. Verónica intervino entonces. ¿Pero qué hay de la influencia indebida? ¿Qué hay de la manipulación emocional? ¿Dónde está la esposa del señor Méndez?, preguntó la licenciada Ramírez. Me gustaría hablar con ella también. Está en el mercado, respondí. Debería volver pronto. Como si la hubiera invocado, en ese momento escuché la puerta abrirse. Patricia entró, cargando bolsas de compras, y se detuvo en seco cuando vio a toda la gente en la sala. ¿Qué está pasando aquí? Usted debe ser Patricia, dijo la licenciada Ramírez. Soy del DIF. ¿Podríamos hablar? Patricia dejó las bolsas en el suelo, su cara pálida. Por supuesto. La licenciada Ramírez la llevó a la cocina. Podía escuchar sus voces, pero no lo que decían. Eduardo y Verónica intentaron seguirlas, pero el policía los detuvo. Dejen que la señora hable en privado. Pasaron 20 minutos. 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Eduardo caminaba de un lado a otro nervioso. Verónica mordía sus uñas. Sofía se veía como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Finalmente, la licenciada Ramírez y Patricia salieron de la cocina. Patricia había estado llorando, podía verlo en sus ojos rojos, pero se mantenía erguida. Bien, dijo la licenciada Ramírez, dirigiéndose a todo el grupo. He completado mi evaluación. Aquí está mi conclusión oficial. El señor Roberto Méndez está en plenas facultades mentales. No hay evidencia de abuso, negligencia o explotación. Su matrimonio con la señora Patricia parece ser genuino y la transferencia de propiedad, aunque inusual, fue realizada legalmente y voluntariamente. No, Eduardo explotó. Eso es imposible. Tiene que investigar más a fondo. Señor, la licenciada Ramírez lo interrumpió firmemente. He hecho mi trabajo. Y francamente, basándome en lo que he observado hoy, estoy más preocupada por el acoso que su padre está experimentando por parte de usted que por cualquier otra cosa. ¿Acoso? Eduardo estaba indignado. Estoy tratando de proteger a mi padre. No, dijo la licenciada Ramírez, está tratando de controlar a su padre. Y hay una gran diferencia. Se volvió hacia mí y Patricia. Señor Méndez, señora Méndez, si experimentan más acoso o intimidación, tienen derecho a obtener una orden de restricción. Aquí está mi tarjeta. No duden en llamarme si necesitan ayuda. Eduardo estaba furioso, su cara estaba roja, sus manos temblaban. Esto no ha terminado. Voy a apelar esto. Voy a conseguir otro médico, otro evaluador. Es su derecho, dijo la licenciada Ramírez calmadamente. Pero le advierto que si continúa acosando a su padre, podría enfrentar consecuencias legales usted mismo. Finalmente se fueron, todos ellos. El médico, la trabajadora social, la licenciada Ramírez, el policía, y eventualmente, aunque con mucha resistencia, Eduardo y su séquito también. Cuando la puerta se cerró detrás del último de ellos, Patricia y yo nos quedamos ahí, en medio de nuestra sala, rodeados del caos que habían dejado atrás. Patricia comenzó a llorar, no suavemente, sino con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. La tomé en mis brazos. Se acabó, le susurré. Ganamos, se fueron, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no era verdad. Eduardo no se rendiría tan fácilmente. Esto estaba lejos de terminar. Y tenía razón, porque lo que Eduardo hizo después fue algo que ninguno de nosotros vio venir. Después de la visita del DIF, tuve 3 días de paz, 3 días gloriosos donde Eduardo no apareció, donde el teléfono no sonaba con llamadas acosadoras, donde Patricia y yo pudimos simplemente respirar, pero yo debería haber sabido que era la calma antes de la tormenta más grande. El 4.º día,
Un martes por la tarde, estaba en el patio trasero regando las plantas cuando Patricia salió corriendo de la casa, su cara pálida como un fantasma. «Roberto, tienes que ver esto». Tenía su teléfono en la mano y cuando miré la pantalla sentí que mi sangre se congelaba. Era un artículo en un periódico local en línea. El título decía: «Anciano vulnerable víctima de posible fraude matrimonial. Familia busca justicia». Comencé a leer, y con cada palabra mi horror crecía. El artículo contaba mi historia, pero completamente distorsionada. Según el artículo, yo era un pobre anciano con demencia que había sido seducido y manipulado por una mujer misteriosa que se había aprovechado de mi vulnerabilidad después de la muerte de mi esposa. Decía que había transferido propiedades por valor de millones de pesos a esta desconocida y que mi dedicada familia estaba luchando desesperadamente para protegerme. Y lo peor de todo, había una foto mía saliendo del banco, viéndome confundido y desorientado. No mencionaba que la foto había sido tomada el día que Eduardo me había emboscado con todas esas preguntas sobre mis cuentas bancarias. «Eduardo hizo esto», dije, mi voz temblando de ira. Fue a los medios. Patricia estaba llorando. «Roberto, mira los comentarios». Los comentarios eran aún peores que el artículo. Cientos de personas que ni siquiera me conocían, juzgando a Patricia. «Esta mujer debería estar en prisión. Pobre hombre, sus propios hijos tienen que luchar para salvarlo. Esto es abuso de ancianos. ¿Dónde están las autoridades? Las cazafortunas como esta son la escoria de la sociedad». Había incluso amenazas, personas diciendo que alguien debería enseñarle una lección a Patricia. Personas compartiendo lo que afirmaban era nuestra dirección. «Tengo miedo, Roberto», dijo Patricia temblando. «¿Y si alguien viene aquí? ¿Y si alguien trata de hacerme daño?» Llamé inmediatamente al licenciado Hernández, mi abogado. «Don Roberto», dijo cuando le expliqué la situación, «esto es difamación. Podemos demandar al periódico y a Eduardo». «¿Cuánto tiempo tomaría eso?», pregunté. «Meses, tal vez años. Y mientras tanto, el daño ya está hecho». Tenía razón, el daño estaba hecho. En un solo día, Eduardo había convertido la opinión pública en mi contra. Había pintado a Patricia como una villana y a él mismo como el héroe. Esa noche, alguien tiró una piedra por nuestra ventana. Adjunta a la piedra había una nota: «Las cazafortunas no son bienvenidas aquí». Patricia no durmió esa noche. Yo tampoco. Nos sentamos en la sala, todas las luces encendidas, saltando ante cada ruido. «Tenemos que irnos», dijo Patricia finalmente, cuando el sol comenzó a salir. «Roberto, tenemos que vender la casa e irnos a otra ciudad, a otro estado, en cualquier lugar donde no nos conozcan». «¿Y dejar que Eduardo gane?», pregunté amargamente. «Él ya ganó», dijo Patricia suavemente. «Mira lo que nos ha hecho. Tenemos miedo en nuestra propia casa. Nuestros vecinos nos odian. Estamos en los periódicos como criminales. ¿Qué más puede quitarnos?». No tenía respuesta para eso. Al día siguiente, las cosas empeoraron aún más. Fui al mercado a comprar algunas cosas. Don Felipe, el carnicero que me había vendido carne durante 20 años, me rechazó. «Lo siento, don Roberto, pero no puedo venderle nada». «¿Por qué no?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi esposa leyó el artículo. Dice que si le vendo algo, dejará de hablarme. Y créame, prefiero perder un cliente que tener una esposa enojada. Era lo mismo en todas partes. La señora que vendía verduras, el panadero, incluso el niño que vendía periódicos en la esquina, me dio una mirada de disgusto. Volví a casa con las manos vacías, humillado y furioso. Pero entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, sucedió algo completamente inesperado. Sucedió algo completamente inesperado. Sucedió algo. Si están siguiendo esta historia increíble, por favor suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse lo que pasó después. Les prometo que lo que viene los dejará sin palabras. Era viernes por la noche. Patricia y yo estábamos en la sala, viendo las noticias, cuando escuchamos un coche estacionarse afuera. Luego pasos, muchos pasos. Mi corazón comenzó a latir rápido. Era una turba, personas del vecindario viniendo a echarnos. Entonces escuchamos el timbre, no una vez, sino repetidamente.
Insistentemente. «No abras», susurró Patricia. Pero entonces escuché una voz que reconocí, la voz de Eduardo. «Papá, abre la puerta. Tenemos que hablar». Fui a la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieres, Eduardo?» «Abre la maldita puerta», gritó él. Podía escuchar que había estado bebiendo. «Esta es mi casa tanto como la tuya». «No, no lo es», respondí. «Y no voy a abrirte cuando estás borracho». «No estoy borracho», gritó, aunque claramente lo estaba. «Y no me voy hasta que abramos esa puerta». Escuché otra voz entonces. «Verónica, Roberto, seamos razonables. Solo queremos hablar. 5 minutos. Es todo lo que pedimos». Algo en su voz me hizo dudar. Sonaba diferente, no enojada o amenazante, sino cansada, derrotada casi. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Lo que vi me sorprendió. Eduardo estaba ahí, sí, pero se veía terrible. Ojos rojos, cabello despeinado, ropa arrugada. Verónica estaba con él, y ella también se veía exhausta. Detrás de ellos estaba Sofía con Javier. «¿Qué quieren?», pregunté, manteniendo mi cuerpo en la puerta para que no pudieran entrar. Eduardo abrió su boca, pero Sofía lo interrumpió. «Papá, ¿podemos entrar? Por favor, necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo ceder. Los dejé entrar, aunque Patricia se quedó cerca de la puerta trasera, lista para huir si era necesario. Se sentaron en la sala, todos ellos. Eduardo hundió su cabeza en sus manos. Verónica miraba al suelo. Sofía era la única que me miraba directamente. «Papá», comenzó Sofía, su voz temblando, «cometimos un terrible error». «¿Qué?». No estaba seguro de haber escuchado correctamente. «El artículo del periódico», continuó ella. «Eduardo lo organizó, pagó al periodista para que escribiera esa historia, le dio las fotos, inventó la mitad de los hechos. Pensó que si había suficiente presión pública, tú cederías y revertirías la transferencia de la propiedad». Miré a Eduardo, él no levantó la cabeza, no me miró. «Pero salió contraproducente», dijo Sofía, «terriblemente contraproducente». «¿Qué quieres decir?», pregunté. Javier habló entonces. El jefe de Eduardo leyó el artículo y no le gustó lo que vio, no la parte sobre ti o Patricia, sino el hecho de que Eduardo estuviera involucrado públicamente en lo que parecía un escándalo familiar sórdido. «Me suspendieron del trabajo», murmuró Eduardo, todavía sin levantar la cabeza, pendiente de una revisión ética. «Dijeron que no quieren empleados asociados con disputas familiares públicas desagradables». No podía creer lo que estaba escuchando. Parte de mí se sentía vengativa, feliz de que Eduardo finalmente estuviera enfrentando consecuencias. Pero otra parte, la parte que todavía era su padre, sentía una punzada de preocupación. «Pero eso no es todo», continuó Sofía. «Algunos de los comentarios en el artículo, algunas personas comenzaron a investigar, a hacer preguntas sobre por qué Eduardo estaba tan desesperado por controlar tu dinero. Comenzaron a preguntar si tal vez él era el que tenía problemas financieros». Verónica finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Tenemos deudas, muchas deudas. El departamento en la Ciudad de México, los colegios privados para los niños, el coche nuevo de Eduardo, las vacaciones en Cancún el año pasado, todo fue financiado con crédito. Estamos ahogándonos en deudas». La verdad finalmente salió a la luz. Eduardo no estaba tratando de protegerme, no estaba preocupado por mi bienestar. Necesitaba mi dinero para pagar sus propias deudas. «Y ahora», dijo Sofía, lágrimas corriendo por su rostro, «todo el mundo lo sabe. Los vecinos, los amigos de Eduardo, su jefe. Todos saben que estaba acosando a su propio padre por dinero». Eduardo finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y no solo por el alcohol. Había estado llorando. «Lo siento, papá», dijo, su voz quebrada. «Lo siento mucho. Tenías razón. Soy codicioso, soy egoísta, y estaba tan enojado, tan desesperado, que hice cosas terribles, cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer». Parte de mí quería gritarle, parte de mí quería echarlo de mi casa, y nunca volver a hablarle. Pero era mi hijo, y a pesar de todo lo que había hecho, todavía lo amaba. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté.
¿Por qué no viniste a mí y me dijiste que tenías problemas financieros? Tal vez podría haber ayudado. Porque tenía vergüenza, admitió Eduardo. Tú y mamá se sacrificaron tanto para darme una buena educación, para darme oportunidades, y yo las desperdicié. Gasté dinero que no tenía tratando de impresionar a personas que ni siquiera me importan. Y cuando me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, me entró el pánico. Verónica agregó, pensamos que si podíamos vender esta casa, podríamos usar el dinero para pagar nuestras deudas y empezar de nuevo. Nos convencimos de que en realidad te estábamos haciendo un favor, que esta casa era demasiado grande para ti de todos modos. Pero no era sobre eso, dije. Nunca fue sobre la casa, era sobre control, sobre dinero, sobre tu propia codicia. Lo sé, dijo Eduardo, su voz llena de autodesprecio. Y destruí todo. Destruí nuestra relación, destruí mi reputación, casi destruyo tu reputación y la de Patricia. ¿Y para qué? No obtuve el dinero, solo creé miseria para todos. Sofía se adelantó y tomó mi mano. Papá, vinimos aquí esta noche para disculparnos, para decirte que vamos a hacer las cosas bien. Eduardo va a publicar una retractación, va a decirle a todos que el artículo estaba lleno de mentiras. Vamos a limpiar el nombre de Patricia. ¿Y si no quiero su disculpa?, preguntó Patricia de repente, hablando por primera vez desde que entraron. ¿Y si no puedo perdonar lo que me hicieron pasar? Los insultos, las acusaciones, las amenazas. Saben que alguien tiró una piedra por nuestra ventana. Saben que no puedo dormir por las noches porque tengo miedo de lo que la gente podría hacerme. Eduardo se levantó y caminó hacia Patricia. Por un momento pensé que iba a gritarle, pero en cambio hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló frente a ella. Patricia, no tengo derecho a pedirte perdón, lo sé, pero lo estoy pidiendo de todos modos. Te juzgué sin conocerte, te acusé de cosas terribles sin ninguna evidencia. Te convertí en un monstruo en mi mente porque era más fácil que admitir que yo era el monstruo. Patricia lo miró, lágrimas en sus ojos. Me llamaste cazafortunas, dijiste que manipulé a tu padre, trataste de convencer a todo el mundo de que yo era una criminal. Lo sé, dijo Eduardo, y tendré que vivir con esa vergüenza por el resto de mi vida. Pero si hay alguna manera, cualquier manera, de que pueda compensártelo, dime cómo y lo haré. Miré a mi hijo arrodillado frente a mi esposa y sentí algo quebrarse dentro de mí. Toda la ira, todo el resentimiento, todo el dolor de los últimos meses, se quebró y lo que quedó fue solo tristeza. Tristeza por lo que podríamos haber sido. Tristeza por el tiempo que perdimos. Tristeza por las heridas que podríamos nunca curar completamente. Levántate, Eduardo, dije suavemente. Levántate y siéntate. Él obedeció, volviendo al sofá. Todos nos miraban esperando mi veredicto. No sé si puedo perdonarte todavía, dije honestamente. Lo que hiciste, lo que me hiciste, lo que le hiciste a Patricia fue terrible, y las disculpas no borran eso. Eduardo asintió, aceptando mis palabras. Pero, continué, eres mi hijo, y no importa qué, siempre serás mi hijo. Así que aquí está lo que va a pasar. Vas a publicar esa retractación, vas a limpiar el nombre de Patricia públicamente, vas a disculparte con nuestros vecinos, con mis amigos, con todos los que le dijiste mentiras sobre nosotros. Lo haré, prometió Eduardo, y luego dije, vamos a tomar distancia, tú vas a manejar tus problemas financieros tú mismo, sin mi ayuda, vas a aprender a vivir dentro de tus posibilidades, y tal vez con el tiempo, cuando hayas demostrado que realmente has cambiado, podamos comenzar a reconstruir nuestra relación, pero será lentamente. Y con límites. Entiendo, dijo Eduardo, y acepto esos términos. Sofía habló entonces. Papá, yo también quiero disculparme. No hice las cosas terribles que Eduardo hizo, pero tampoco te defendí. Te abandoné cuando más me necesitabas, después de que mamá murió, y luego cuando Eduardo comenzó esta campaña contra ti. Me quedé callada cuando debería haber hablado. Tú también necesitas tiempo, le dije. Todos necesitamos tiempo. Se quedaron un poco más, hablamos más, aunque la conversación era tensa e incómoda, pero era un comienzo pequeño y frágil, pero un comienzo de todos modos.
Cuando finalmente se fueron, Patricia y yo nos quedamos en silencio por un largo tiempo. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó ella finalmente. No lo sé, admití, pero era lo único que podíamos hacer. Y pensé que eso era el final. Pensé que finalmente podíamos tener paz. Pero estaba equivocado, porque 2 días después, algo pasó que lo cambió todo de nuevo. Algo que nadie, ni siquiera Eduardo con todas sus maquinaciones, había previsto. 2 días después de la disculpa de Eduardo, Patricia y yo finalmente comenzamos a respirar de nuevo. Eduardo había cumplido su promesa, publicó una retractación completa en el mismo periódico, admitiendo que había exagerado y distorsionado los hechos. Se disculpó públicamente conmigo y con Patricia. Los vecinos lentamente comenzaron a ser más amables. Don Felipe el carnicero me vendió carne de nuevo. La señora de las verduras me sonrió tímidamente. No era como antes, probablemente nunca lo sería, pero era mejor que el odio abierto que habíamos enfrentado. Patricia incluso comenzó a dormir mejor por las noches. Yo la escuchaba respirar suavemente a mi lado y sentía que finalmente, después de meses de tormento, podríamos tener algo de paz. Qué equivocado estaba. Era domingo por la tarde. Patricia estaba en la cocina preparando mole, su especialidad. El aroma llenaba la casa, haciéndola sentir como un hogar de nuevo. Yo estaba en el jardín, disfrutando del sol de octubre, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No el timbre, golpes fuertes e insistentes. «Policía, abran la puerta». Mi corazón se detuvo. Patricia salió corriendo de la cocina, sus manos todavía cubiertas de la masa del mole. «Roberto, ¿qué está pasando?» «No lo sé», dije caminando hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras giraba la manija. Afuera había 2 policías en uniforme. Detrás de ellos estaba Eduardo. Y detrás de Eduardo, con una expresión de triunfo apenas contenida en su rostro, estaba Verónica. «¿Señor Roberto Méndez?», preguntó uno de los policías, un hombre corpulento de unos 40 años. «Sí, soy yo», respondí confundido. «¿Qué pasa?» «Señor Méndez, hemos recibido una denuncia de que documentos importantes han sido robados de esta propiedad. Tenemos una orden para registrar la casa». ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué documentos? ¿Quién hizo esta denuncia? «Yo lo hice», dijo Eduardo, su voz firme pero con un toque de algo más. «Vergüenza, duda. Papá, algunos documentos muy importantes han desaparecido. El testamento original de mamá, algunas escrituras antiguas, certificados de nacimiento. Necesito asegurarme de que estén a salvo». «¿Estás loco?», exploté. «Acabas de disculparte hace 2 días, y ahora vienes con la policía». Verónica se adelantó entonces, y en ese momento vi la verdad en sus ojos. Esto no era idea de Eduardo, era de ella. Eduardo había cedido, había aceptado la derrota, pero Verónica no. «Roberto», dijo ella con una dulzura falsa que me hizo sentir náuseas, «nadie te está acusando de nada. Solo queremos asegurarnos de que los documentos importantes de la familia estén seguros. Seguramente entiendes eso». «Señor Méndez», dijo el otro policía, una mujer joven con ojos cansados, «tenemos una orden legal. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas». Patricia estaba a mi lado ahora, todavía con las manos cubiertas de masa. «Oficial, esto es acoso. Este hombre», señaló a Eduardo, «ha estado acosándonos durante meses. Esto es solo otro intento de intimidación. Señora, si cooperan, esto será rápido y simple», dijo la oficial de policía. «Si se resisten, tendré que arrestarlos por obstrucción». No teníamos opción. Los dejé entrar. Lo que siguió fue otra humillación. Los policías, con Eduardo y Verónica siguiéndolos como sombras, comenzaron a registrar mi casa. Mi casa. Abrieron cajones, revisaron armarios, movieron muebles. «¿Qué exactamente están buscando?», pregunté al policía corpulento. «Documentos», respondió vagamente. «Testamentos, escrituras, certificados. Todos esos documentos están en la caja fuerte», dije. «En mi estudio. Les puedo mostrar». «Necesitamos verificar toda la casa», insistió Eduardo, «para asegurarnos de que nada haya sido». La implicación era clara. Estaban sugiriendo que Patricia había robado documentos,
que los había escondido por algún propósito nefasto. Patricia estaba llorando silenciosamente, parada en medio de la sala mientras extraños revolvían nuestras pertenencias. Me acerqué a ella y tomé su mano. «Va a estar bien», le susurré, aunque no estaba seguro de creerlo yo mismo. Pasó casi una hora de invasión completa de nuestra privacidad. Finalmente los policías terminaron. «No hemos encontrado nada fuera de lugar», informó la oficial de policía. «Todos los documentos que mencionó», miró a Eduardo, «están en la caja fuerte, tal como el señor Méndez dijo». Eduardo se veía aliviado, y eso confirmó mis sospechas. Esto no había sido idea de él. Verónica lo había presionado para hacer esto. Probablemente le había dicho que era su última oportunidad de encontrar algo, cualquier cosa, que pudieran usar contra Patricia y contra mí. Pero Verónica no estaba satisfecha. Revisaron el ático, el sótano. Podría haber copias escondidas, documentos falsificados. «Señora», dijo el policía corpulento con cansancio evidente en su voz, «hemos revisado la propiedad completa. No hay evidencia de ningún delito aquí, pero tiene que haber algo». Verónica estaba perdiendo la compostura ahora. «Esa mujer está manipulando todo, ¿no lo ven?» «Verónica, basta», dijo Eduardo en voz baja. «Ya es suficiente». «¿Suficiente?» Se volvió hacia él, furia en su rostro. «Vamos a perder todo, nuestra casa, el coche, todo, y tú te rindes solo porque tu padre te hizo sentir culpable». «Me rindo», dijo Eduardo, su voz apenas audible, «porque estaba equivocado, y tú también estás equivocada». El shock en el rostro de Verónica hubiera sido cómico si toda la situación no fuera tan trágica. Si quieren saber cómo terminó esta increíble confrontación, por favor suscríbanse a los consejos del abuelo. Lo que pasó después es algo que recordaré por el resto de mi vida. «¿Qué dijiste?», siseó Verónica. «Dije que estabas equivocada», repitió Eduardo, esta vez más fuerte. «Patricia no es una cazafortunas. Papá no está siendo manipulado. Y nosotros, tú y yo, somos los que están equivocados». «Eduardo», la voz de Verónica era una advertencia, pero algo había cambiado en Eduardo. Era como si la visita de la policía, ver a su padre humillado otra vez, finalmente hubiera roto algo en él. «No, Verónica, he terminado de atacar a mi padre, he terminado de intentar controlar su vida, he terminado de dejar que tú me presiones para hacer cosas que sé que están mal». «Yo no te presioné», protestó Verónica, «todo esto fue tu idea». «¿Mi idea?». Eduardo se rió amargamente. «¿De verdad vas a mentir sobre esto ahora, frente a todos? Tú fuiste quien insistió en que hiciéramos esto. Tú fuiste quien dijo que teníamos una última oportunidad de encontrar algo. Yo no quería venir aquí hoy». Verónica se puso pálida. Los policías intercambiaron miradas incómodas, claramente queriendo irse de esta situación familiar que se estaba desarrollando frente a ellos. «Oficiales», dijo Eduardo, volviéndose hacia ellos, «lamento haberles hecho perder su tiempo. Está claro que no hay ningún robo aquí. Retiro mi denuncia». El policía corpulento asintió. «Muy bien, señor Méndez», me miró a mí. «Lamento la intrusión. Entendemos que esta es una situación familiar complicada». «Situación familiar complicada», repetí. «Mi hijo me ha acosado durante meses, ha invadido mi privacidad repetidamente, ha difamado a mi esposa. ¿Cuándo se convierte esto en acoso criminal?». La oficial de policía habló entonces. «Señor Méndez, tiene derecho a presentar una denuncia por acoso. También puede solicitar una orden de restricción». «¿Una orden de restricción?». Eduardo se veía devastado. «Papá, por favor. Sé que lo merezco, pero por favor no hagas eso. Te prometo, esto termina ahora, nunca más volveré a molestarte así». «No puedo confiar en tus promesas», dije fríamente. «Ya las rompiste antes». «Entonces déjame demostrártelo», suplicó Eduardo. «Dame una oportunidad de demostrarte que realmente he cambiado». Miré a mi hijo, vi al hombre en el que se había convertido, débil, influenciable, desesperado, y sentí una mezcla de lástima y decepción, pero también vi algo más. Vi un destello del niño que había sido, el niño que solía sentarse en mi regazo mientras le leía cuentos, el niño que me llamaba su héroe. «Una última oportunidad», dije finalmente.
Pero si tú o Verónica vuelven a acercarse a nosotros, a nuestra casa, si hacen una sola cosa más para perturbarnos, presentaré cargos. ¿Me entiendes? Te entiendo, dijo Eduardo. Gracias, papá. Los policías se fueron, claramente aliviados de escapar del drama familiar. Eduardo comenzó a irse también, pero Verónica no se movió. No he terminado, dijo ella. Sí, lo has hecho, le dijo Eduardo. Nos vamos. Ahora, tú puedes rendirte si quieres, dijo Verónica, cruzando los brazos. Pero yo no voy a perder millones de pesos solo porque tú seas demasiado cobarde para luchar por lo que es tuyo. No es mío, dijo Eduardo. Esa es la cuestión, Verónica. Nunca fue mío, es de papá, y él puede hacer lo que quiera con ello. Tu madre construyó esta casa también, gritó Verónica. Ella querría que fuera para sus hijos. Mi madre, dijo Eduardo, su voz volviéndose fría, querría que yo cuidara de mi padre, querría que lo respetara. Querría que fuera un buen hijo, y he fallado en todo eso. Verónica lo miró fijamente por un largo momento. Luego, con una voz llena de veneno, dijo, «Eres patético, un cobarde patético que deja que su padre lo manipule emocionalmente». «Y tú», respondió Eduardo, «eres una mujer codiciosa que solo se casó conmigo por el dinero que pensó que heredaría algún día». El silencio que siguió fue absoluto. Verónica se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. «¿Cómo te atreves?», susurró. «Es la verdad, ¿no?» Eduardo parecía cansado ahora, agotado. «Me habrías mirado 2 veces si no hubieras sabido que mi padre tenía una casa valiosa, si no hubieras calculado cuánto valdría algún día». Verónica no respondió, pero la respuesta estaba en sus ojos. «Quiero el divorcio», dijo Eduardo de repente. Todos nos quedamos atónitos. Incluso Patricia, que había estado callada durante todo esto, jadeó. ¿Qué? Verónica apenas podía hablar. «He dicho que quiero el divorcio. Ya no puedo hacer esto, Verónica. Ya no puedo ser la persona que me has convertido. O tal vez siempre fui esta persona, y tú solo lo sacaste a la luz. De cualquier manera, se acabó». Verónica lo miró, buscando algún signo de que estaba bromeando, pero Eduardo hablaba en serio. «Tus hijos», dijo ella finalmente, jugando su última carta, «Mateo y Daniela, los vas a abandonar». «Nunca los abandonaré», dijo Eduardo. «Siempre seré su padre, pero no puedo seguir casado contigo. No después de todo esto». Verónica se volvió hacia mí entonces, su máscara de civilidad finalmente cayendo por completo. «Esto es culpa tuya», me escupió. «Tú y esa perra que trajiste a esta casa destruyeron mi matrimonio. Destruyeron mi familia». «No», dije tranquilamente, «ustedes destruyeron su matrimonio. Con su codicia, con su crueldad. Patricia y yo solo queríamos que nos dejaran en paz». Verónica abrió su boca para responder, pero Eduardo la tomó del brazo. «Vámonos». Ahora la arrastró literalmente hacia la puerta. Podíamos escucharla gritando mientras se alejaban, pero eventualmente los gritos se desvanecieron. Patricia y yo nos quedamos en medio de nuestra sala destrozada. Los policías habían dejado todo desordenado en su búsqueda. Cajones abiertos, cojines movidos, fotos familiares desorganizadas. «¿Realmente acaba de pasar eso?», preguntó Patricia. «Creo que sí», respondí. Comenzamos a limpiar en silencio. Mientras ordenábamos, mi mente estaba procesando todo lo que había sucedido. Eduardo pidiendo el divorcio. La máscara de Verónica finalmente cayendo, la verdad saliendo a la luz. «Roberto», dijo Patricia mientras recogía algunas fotos del suelo, «¿crees que Eduardo hablaba en serio sobre el divorcio?» «No lo sé», admití, «pero creo que finalmente vio lo que Verónica realmente es, y no le gustó lo que vio». «Me da pena», dijo Patricia suavemente. «¿Pena? ¿Después de todo lo que te hizo?» «Sí», dijo ella, «porque ahora está perdiendo su matrimonio. Sus hijos van a sufrir, y aunque gran parte de esto fue su propia culpa, todavía es tu hijo, y sé que te duele verlo sufrir». Tenía razón, por supuesto. A pesar de todo, Eduardo era mi hijo, y verlo finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones me llenaba de tristeza. Pero también sentía algo más. Sentía alivio, porque por primera vez en meses sentía que realmente había terminado, que Verónica y Eduardo finalmente nos dejarían en paz. Debería haber sabido mejor,
Debería haber aprendido que cada vez que pensaba que las cosas se habían calmado, algo más pasaba, porque a la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para recoger el periódico, encontré algo que lo cambió todo una vez más, un sobre, sin dirección, sin sello, solo mi nombre escrito en la parte delantera con una letra temblorosa que reconocí inmediatamente. Era la letra de Guadalupe. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta fechada 2 semanas antes de que Guadalupe muriera, una carta que había estado escondida durante más de 2 años, y lo que decía en esa carta, lo que mi querida esposa fallecida me reveló, cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la carta. La letra de Guadalupe, tan familiar, tan querida, me miraba desde el papel amarillento. ¿Cómo era posible? Ella había muerto hace más de 2 años. ¿Quién había guardado esta carta? ¿Y por qué apareció ahora, justo cuando pensaba que todo había terminado? Patricia, llamé, mi voz apenas un susurro. Patricia, ven aquí. Ella salió de la cocina, todavía con su bata de casa, el cabello recogido en un moño despeinado. ¿Qué pasa, Roberto? Estás pálido. Le mostré la carta. Es de Guadalupe. Alguien la dejó en la puerta esta mañana. Patricia se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué dice? Con manos temblorosas, comencé a leer en voz alta. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. El cáncer finalmente ganó, como sabíamos que lo haría. Hay tantas cosas que quiero decirte, pero el tiempo es corto y mi cuerpo está débil, así que iré directo al punto. Primero, quiero que sepas que los últimos 45 años contigo han sido los más felices de mi vida. Fuiste un esposo maravilloso, un padre dedicado y mi mejor amigo. No tengo ningún arrepentimiento sobre nuestra vida juntos, pero tengo que confesarte algo que he guardado durante años porque tenía miedo de cómo reaccionarías, cómo podría cambiar nuestra familia. Roberto, cuando Eduardo se casó con Verónica, yo no estaba feliz. Sé que fingí estarlo, sonreí en la boda, la recibí en nuestra familia con los brazos abiertos, pero por dentro tenía mis dudas. Verónica me recordó a mi propia madre, calculadora, ambiciosa, siempre midiendo el valor de las personas por lo que poseían, no por quiénes eran. Vi cómo miraba nuestra casa, cómo preguntaba sobre nuestras finanzas, cómo sus ojos brillaban cuando mencionábamos propiedades o inversiones. Le advertí a Eduardo. 3 días antes de su boda, le dije, «Hijo, ¿estás seguro de que ella te ama a ti, no lo que puedes darle?» Él se enojó conmigo, me dijo que yo era desconfiada, que estaba siendo injusta con Verónica. Tal vez tenía razón, tal vez yo estaba proyectando mis propios problemas familiares en ella, así que me callé, nunca más le mencioné mis dudas a Eduardo. Pero Roberto, tengo que decirte algo más. Algo que descubrí hace 6 meses, algo que me ha estado atormentando. Un día, mientras Eduardo y Verónica estaban visitándonos, escuché a Verónica hablando por teléfono en el jardín. No sabía que yo estaba cerca, en la ventana del baño del piso de arriba. Estaba hablando con su hermana, y lo que dijo me heló la sangre. «No te preocupes», le decía, «sé que la vieja está muriendo. Una vez que se vaya, será más fácil manejar al viejo. Eduardo es débil, siempre lo ha sido, yo puedo manejarlo, y cuando el viejo finalmente muera, esta casa será nuestra. 4 millones de pesos, tal vez más. Valdrá la pena toda esta espera». Roberto estaba hablando de mí, de ti, como si fuéramos simplemente obstáculos en su camino hacia el dinero. Quise decírtelo inmediatamente, quise confrontarla, pero estaba tan enferma, tan débil, y tenía miedo. Miedo de causar una ruptura familiar, miedo de que Eduardo eligiera a Verónica sobre nosotros, miedo de pasar mis últimos días en conflicto en lugar de paz. Así que tomé una decisión, escribí esta carta, y se la di a alguien en quien confiaba, alguien que me prometió que te la entregaría cuando fuera el momento correcto, cuando realmente la necesitaras. Roberto, si estás leyendo esto significa que Verónica está haciendo exactamente lo que temía que haría. Está tratando de manipular a Eduardo, está tratando de controlar tu vida, está tratando de tomar lo que no es suyo. No se lo permitas. Pero también no culpes demasiado a Eduardo. Nuestro hijo es débil, sí,
es influenciable, pero también es bueno en el fondo. Solo necesita encontrar su propia fuerza, su propia columna vertebral, y sobre ti rehacer tu vida después de que me vaya. Roberto, por favor, no vivas solo. Por favor, no te sientes en esta casa esperando morir. Encuentra a alguien, encuentra compañía, encuentra amor de nuevo si puedes. No será traicionarme, será honrarme, porque yo te amé lo suficiente como para querer que seas feliz, incluso cuando ya no esté aquí. Siempre tuya. Guadalupe pide, la persona que está entregando esta carta es alguien que nos conoció bien a ambos. Confía en su juicio sobre cuándo dártela. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mi rostro. Patricia también estaba llorando. Ella sabía, susurré. Guadalupe sabía sobre Verónica desde el principio. Patricia tomó mi mano y te dio su bendición, para seguir adelante, para ser feliz. Miré el sobre de nuevo. Pero ¿quién me entregó esto? ¿Quién es la persona en quien Guadalupe confiaba? Como en respuesta a mi pregunta, escuché pasos en el pórtico. Luego, una voz familiar. «Roberto, ¿estás ahí?» Era Sofía. Abrí la puerta. Mi hija estaba ahí, sus ojos rojos de haber llorado, pero con una expresión de determinación en su rostro. «Sofía», dije, «¿fuiste tú? Tú dejaste la carta». Ella asintió. «Mamá me la dio 3 días antes de morir. Me hizo prometerle que te la entregaría cuando realmente la necesitaras, cuando estuvieras en tu punto más bajo. Me dijo que sabría cuándo era el momento correcto. ¿Y ayer fue el momento correcto?», pregunté. «Sí», dijo Sofía. «Después de ver lo que Eduardo y Verónica te hicieron de nuevo, después de ver a la policía invadir tu casa, supe que no podía esperar más. Necesitabas saber la verdad. Necesitabas saber que mamá te entendía, que ella aprobaba tu decisión de casarte con Patricia». Invité a Sofía a entrar. Se sentó frente a Patricia y a mí, y por primera vez realmente la miró, la vio. «Patricia», dijo Sofía suavemente, «te debo una disculpa sincera. Te juzgué sin conocerte. Te traté como a una enemiga cuando deberías haber sido bienvenida en nuestra familia. Estaba tan atrapada en mi propio dolor por perder a mamá que no podía ver que papá también estaba sufriendo». Patricia estaba llorando de nuevo. «Gracias», susurró. «Eso significa más para mí de lo que sabes. Mamá tenía razón en su carta», continuó Sofía. «Eduardo es débil. Siempre ha dejado que otras personas lo influyan. Primero fue Verónica, y ahora no sé qué va a pasar con él». «¿Has hablado con él?», pregunté. Sofía asintió. «Esta mañana. Está destrozado, papá. El divorcio, perder su trabajo, darse cuenta de que Verónica nunca lo amó realmente, todo le está cayendo encima de golpe. Parte de mí quería sentir satisfacción. Eduardo había causado tanto dolor, tanta angustia. Merecía sufrir un poco, ¿no? Pero entonces recordé las palabras de Guadalupe. No culpes demasiado a Eduardo. Nuestro hijo es débil, sí, pero también es bueno en el fondo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En un hotel cerca del aeropuerto. Verónica lo echó del departamento. Dice que si él quiere el divorcio, puede irse de inmediato. Dile que venga aquí, dije de repente. Tanto Patricia como Sofía me miraron con sorpresa. ¿Qué?, preguntó Patricia. Roberto, después de todo lo que te hizo, sigue siendo mi hijo, dije repitiendo las palabras que me había dicho antes. Y Guadalupe tenía razón, es débil, es influenciable, pero no es malo, no realmente. Fue Verónica quien lo empujó a hacer todas esas cosas terribles. No todo fue culpa de Verónica, dijo Sofía honestamente. Eduardo tomó sus propias decisiones. Él es responsable de sus acciones. Lo sé, admití, y necesitará responder por ellas. Pero no voy a abandonar a mi hijo cuando está en su punto más bajo. No soy como él. Si han llegado hasta aquí en esta historia, les agradezco por acompañarme. Por favor, consideren suscribirse para más historias como esta. Y ahora déjenme contarles cómo terminó todo. Sofía llamó a Eduardo. 1 hora después, estaba en nuestra puerta. Se veía terrible, ojos hundidos, ropa arrugada, sin afeitar. Se veía 10 años mayor que la última vez que lo había visto, solo un día antes. «Papá», dijo, su voz quebrada. «Sofía me dijo que me invitaste a venir, pero entiendo si cambiaste de opinión. Entiendo si...» «Entra»,
dije simplemente. Se sentó en la misma sala donde tantas confrontaciones habían tenido lugar. Patricia le trajo café. Él la miró con sorpresa. Patricia, yo no merezco tu amabilidad. No, concordó Patricia, pero la estoy dando de todos modos. Le mostré la carta de Guadalupe. Mientras la leía, vi toda una gama de emociones cruzar su rostro. Shock, vergüenza, dolor y finalmente comprensión. Mamá sabía, susurró. Todo este tiempo ella sabía que Verónica me estaba usando. Sí, dije, y aún así te amó. Aún así quiso protegerte. No merecía su amor, dijo Eduardo, lágrimas corriendo por su rostro, y definitivamente no merezco el tuyo. Probablemente no, admití, pero lo tienes de todos modos, porque eso es lo que hace la familia. Amamos incluso cuando duele, perdonamos incluso cuando es difícil. No sé cómo compensar todo esto, dijo Eduardo, todo el dolor que causé, todas las cosas terribles que hice. Empieza siendo honesto, le dije, conmigo, con Patricia, pero sobre todo contigo mismo. Admites tus errores, trabajas en corregirlos, y nunca vuelves a dejar que alguien te manipule para lastimar a las personas que amas. Eduardo asintió. Puedo quedarme aquí por unos días, solo hasta que encuentre un departamento. Te pagaré renta, por supuesto. Patricia y yo intercambiamos miradas. Luego ella asintió. Puedes quedarte, dije, pero con condiciones. Respetas a Patricia, respetas esta casa y buscas ayuda, un terapeuta, alguien que pueda ayudarte a resolver todos estos problemas. Lo haré, prometió Eduardo. Todo lo que pidas. Los siguientes meses fueron difíciles. Eduardo se quedó en la habitación de invitados. Buscó un terapeuta como prometió. Comenzó a trabajar en sus problemas de deudas, vendiendo el coche de lujo, sacando a los niños de la escuela privada y poniéndolos en una pública. Patricia y Eduardo lentamente, muy lentamente, comenzaron a construir una relación. No era fácil. Había momentos de tensión, momentos cuando viejas heridas se reabrían. Pero ambos estaban comprometidos a intentarlo. Verónica intentó causar más problemas, por supuesto. Intentó usar a los niños contra Eduardo, intentó conseguir más dinero en el divorcio de lo que le correspondía legalmente, incluso intentó venir a la casa una vez más. Pero esta vez todos estábamos unidos, Eduardo, Sofía, Patricia y yo. Le dijimos que no era bienvenida, y cuando ella no escuchó, finalmente obtuvimos esa orden de restricción. 6 meses después de que Eduardo se mudara, encontró su propio departamento pequeño. No era mucho, solo 2 habitaciones en un barrio modesto, pero era suyo, pagado con su propio dinero de su nuevo trabajo en una empresa más pequeña. El día que se mudó, me abrazó fuerte. Gracias, papá, dijo, por no rendirte conmigo, por darme otra oportunidad. Eso es lo que hacen los padres, le dije. Nunca nos rendimos. Y Patricia, mi querida Patricia, ella perdonó a Eduardo eventualmente. No fue rápido y no fue fácil, pero lo hizo, porque como ella dijo, ¿qué clase de familia seríamos si no pudiéramos perdonarnos unos a otros? Ahora, 1 año después, las cosas son diferentes, no perfectas, nunca serán perfectas. Eduardo todavía está trabajando en sí mismo, todavía lidiando con las consecuencias de sus acciones. Sofía y su familia nos visitan regularmente. Patricia ha sido aceptada finalmente como parte de la familia, y yo, bueno, finalmente encontré paz. La casa ya no se siente como un campo de batalla, se siente como un hogar otra vez. Mantengo la carta de Guadalupe en mi mesita de noche. A veces, en las noches difíciles, la leo de nuevo. Me recuerda que el amor verdadero no termina con la muerte, que Guadalupe todavía está cuidándome, todavía me ama, incluso desde donde quiera que esté ahora. Y me recuerda que ella quería que yo fuera feliz, que encontrar amor de nuevo no es una traición, sino un tributo a la vida que compartimos. ¿Tomé las decisiones correctas? No lo sé. Tal vez puse la casa a nombre de Patricia demasiado rápido. Tal vez debería haber sido más abierto con mis hijos desde el principio. Tal vez debería haber sido más duro con Eduardo, o más suave, pero hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento, y al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer.
Si hay una lección en todo esto, es esta: la familia es complicada, el amor es complicado, y a veces hacer lo correcto significa hacerlo difícil. Pero vale la pena, siempre vale la pena, porque al final del día, cuando todo se ha dicho y hecho, lo único que realmente importa es el amor. El amor que damos, el amor que recibimos, el amor que dejamos atrás. Y yo, Roberto Méndez, he sido bendecido con tanto amor en mi vida. El amor de Guadalupe, el amor de mis hijos, imperfecto como es, y ahora el amor de Patricia. No todos obtienen una segunda oportunidad en la vida, no todos obtienen una segunda oportunidad en el amor, pero yo sí, y no voy a desperdiciarla. Esta es mi historia, la historia de cómo mi hijo me traicionó, cómo casi lo pierdo todo, y cómo, contra todo pronóstico, encontré mi camino de regreso al amor y a la familia. Gracias por escuchar, y recuerden, no importa cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de volver a la luz. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarla.